Muy buenas noches, estimados alumnos. Bueno, bienvenidos a esta nueva semana de este módulo de criminología. En esta oportunidad vamos a avanzar la parte a lo que refiere una ciencia muy allegada al tema de la criminología, como es la victimología. A lo largo de estas 2 semanas que ya pasaron de nuestro módulo, hemos tratado de entender y comprender y ahondar fundamentalmente es el tema de las teorías de la criminología. Como ustedes bien saben, la criminología nace como una ciencia que trata de entender el motivo de por qué una persona puede ser capaz de delinquir, interrumpiendo ese acuerdo social que hemos visto y cuáles serían las medidas para tratar de comprender, sobre todo ya en esta criminología moderna, de prevenir el tema de este tema. Pero la criminología en este momento o en este aspecto únicamente hablaba del tema del delincuente, desde un punto de vista antropológico, como vimos después con la criminología psicológica, ¿no? Tratar de entender si era un tema de elementos intrínsecos del ser humano la que podría llevar a delinquirlo como tal, o sin embargo, ¿no? Las otras teorías de que el entorno tiene una gran incidencia al momento de cometerlo. Es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Como un tema clave que no solamente a la fecha se analiza el tema del delincuente, sino que también ha adquirido relevancia más o menos desde el año 70 el tema de la víctima. ¿No? La palabra víctima como tal significa una persona o sujeto que ha sufrido un daño. ¿No? Entonces, si bien todo el tema de estas escuelas penales y en una primera instancia la criminología como ciencia como tal consideraba a la víctima simplemente como un tema de testigo, ¿no? A la fecha y a partir de los años 70, como les comentaba, la victimología ya trata de ser reconocida como una ciencia como tal, tratar de dar un activismo, ¿no? Real dentro no solamente del proceso penal que se lleva a cabo al momento de la comisión de un delito, sino también entender cuáles son las características de esta persona cuenta como víctima, ¿no? Cuál ha sido su participación, cómo puede influenciar principalmente el vínculo que esta persona pueda tener con el delincuente al momento de generar el delito. Entonces es importante que esclarezcamos estos dos puntos que me parecieron importantísimos señalados por la doctrina, que la víctima puede ser comprendida o se analiza desde un enfoque de estudio desde dos puntos. Uno, cuáles son las características de la víctima como tal, o sea, cuál fue su posición al momento de cometer el delito, y dos, o sea, que nos lleva a comprender el tema de la relación del hecho delictivo, y dos, cuál es la relación, digamos, que esta persona tenía con la persona o con el delincuente que hace ese daño, hace en este momento a la víctima, ¿cierto? Entonces, ¿qué estudia principalmente la victimología entonces? Podemos puntualizar que la victimología trata, ¿no? Sobre ahondar con una base científica principalmente cuáles son las características de las víctimas de los delitos, cuál es su participación dentro del hecho, cuál es la relación que tiene con la persona que comete este delito, el modo en el que se convirtió en la víctima, ¿no? O sea, es de estudiar principalmente igual desde un punto de vista social, ¿no? Psicológico, que podría llegar a conformar este tipo de grupos de sujetos que pueden ser más susceptibles de convertirse a víctimas que otros, el conjunto de respuestas sociales que existen, el tema de los enfoques jurídicos, ¿no? Y sí, principalmente también, al igual que la criminología, tratar de abocar el punto de la asistencia, de la reparación del daño y sobre todo también de la prevención. Es decir, no solo prevenir que las personas se conviertan en delincuentes o generen esta actividad delictiva que no afecta tanto socialmente, sino también abocar al tema de la protección y evitar que personas que puedan ser susceptibles por diferentes características se conviertan en víctimas. ¿Entiende? Victimología en este caso, entonces como una ciencia aparte de lo que es la criminología, indaga, estudia, ¿no? Las características, no solamente de su personalidad como tal de las víctimas, sino también de su entorno, porque también tiene su relacionamiento con las otras ciencias, como lo tiene la criminología. Estudia el modo en el que se convirtió la víctima
víctima, cuál era su relación con el victimario en este caso, ¿no? Llegado el momento de la comisión del hecho. Ver, pone su enfoque ya no en el delincuente, sino en la persona que sufrió en el daño y que tanto la doctrina como la ley la determina como víctima. ¿Qué busca con esto la victimología? La victimología busca llegar a ahondar, ¿no? De cuál fue la verdad al momento de cometer el hecho, el motivo, ¿no? Desde un enfoque tanto del delincuente como también al momento de establecer quién es la víctima y por qué se convirtió en víctima de ese delito, ¿no? Busca la verdad, busca el tema de la reparación de ese daño desde un punto de un enfoque de la víctima, si es posible, obviamente, reparar el daño y principalmente tratar de fundamentar y de accionar acciones no solamente legales, sino también sociales, para que se tenga o se busque lo que se llama un trato justo, igualitario, o como se diría en una frase coloquial, que puntualmente se haga justicia al momento. Se hace trato justo para esta persona que principalmente pues eh, resultó dañada como víctima, como al momento de cometer el delito. ¿Sí? No solamente es importante de que la palabra víctima, como vamos a ver un poquito más adelante, la norma establece que la víctima no solo es la persona que sufre el delito, sino también las personas más allegadas a su entorno, ¿no? O sea, entonces, nuevamente, el rol de la víctima, rol de la víctima. La doctrina a la fecha establece que el rol de la víctima también es fundamental para esclarecer el motivo del cual se cometió el delito. Entonces, no solamente ahora ya se ve en el enfoque del delincuente, sino también de la persona. La victimología adquiere un poco más de relevancia a partir de los años 70, incluso, ¿no? Ya no solamente las escuelas modernas que tratan sobre este tipo de estudios científicos sobre la criminalidad, por eso enfocan este tema de las víctimas, inclusive llegando a crear instituciones gubernamentales o a nivel internacional y a realizar temas de estudios colectivos, tales así que en 1973 se hace el primer simposio internacional de victimología que fue llevado a Jerusalén, donde obviamente tratan de estudios médicos, psicólogos, tratan de reunirse para dar un poco más de relevancia a este tipo de estudios, considerando de que el punto de vista de la víctima ya no debería ser solamente pasivo y ser considerado como un simple testigo del hecho, sino tratar de comprender cuál fue el rol y los motivos que lo convirtieron en víctimas, también buscando previsionar en todo momento el tema de la comisión de este tipo de, ¿no? Sociales. La relación de la victimología, como dijimos antes, está muy vinculada al tema de la criminología, de la sociología, de la psicología y obviamente también desde un punto de vista jurídico con el derecho penal, ¿no? Entonces, orígenes, esta relevancia que van teniendo, incluso los tratatistas dicen que ya viene desde las escuelas positivistas, donde sí existía y se declaraba, obviamente se reconocía que existía un rol de la víctima, pero no se le daba relevancia, porque se consideraba que los estudios deberían ser abocados solamente en el tema del delincuente para lograr una prevención y llegar a entender desde un enfoque antropológico, psicológico y social el motivo del delito, ¿no? Tal es así que se habla de un tema de neutralización de la víctima, que el derecho penal, antiguamente, ¿no? Desde las escuelas positivistas, como dijimos, trataban de neutralizar el rol de la víctima como tal, tratando de mantenerla simplemente como un hecho de testigo del hecho, ¿no? Pero eso se fue modificando. Entonces se decía en este tema de neutralizar el rol de la víctima que inclusive ninguna víctima puede, la fecha no puede, no debe ser generar un accionar contra su victimario, sino que eso se queda como un rol del Estado. Trataban de, se trató, ¿no? Hasta ese momento, hasta actualmente, desde que ya se pone un enfoque principal en el tema de la víctima, de neutralizar esa parte. Entonces, a raíz de esta neutralización, esta ciencia viene a llamar a un redescubrimiento que llama al tema de la víctima. ¿A través de qué? Tratando de considerar la participación en suceso como un aspecto indispensable en la genética del delito, lo llaman, ¿no? Es indispensable para poder comprender un poco más
que son los alcances, digamos, ¿no? O el rol de, en este caso, del delincuente, tratar de poner en escena, en este caso, estudiar su comportamiento, las funciones y las relaciones que tenía con el delincuente, ¿no? Ayuda a reconfigurar, digamos, podríamos decir inclusive, digamos, la definición de los delitos o de los hechos delictivos como tal. Y uno de esos aportes también que han hecho no solamente los estadistas, lo podemos ver con el tema de los movimientos feministas. La doctrina establece que este tipo de movimientos feministas coadyuvaron en gran medida para dar un nuevo enfoque a la víctima. Como ustedes saben, a nivel mundial existen muchas entidades de sociedad civil organizada que trata de hacer prevalecer los derechos de la víctima, ¿no? No ya al margen de lo que pueda haber cometido o llevado o alcanzado a llevar a esta persona a cometer este incidente, hace prevalecer y reconocer que existe un daño que tiene que ser reparado a la persona que sufrió o a las personas que sufrieron, en este caso la incidente. Se habla muchísimo de ese tema de los movimientos sociales, como el tema de los activismos, feminismo, que pusieron igual en boca de la gente, y en importancia jurídica, la relevancia que tiene la víctima al momento. Sobre todo porque al momento de neutralizar, como hablábamos antes, no se consideraba, creo yo, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, la relevancia que tiene y qué pasaba con el tratamiento de esta persona que sufría principalmente este daño, ¿no? Tratar de comprender desde, inclusive, ¿no? Cuál es el concepto que se lleva a una víctima, ¿no? Incluso coloquialmente tenemos lastimosamente temas de prejuicio de no te hagas la víctima, ¿no? Porque realmente se desmerecía cuál sería principalmente el rol que asumía la persona y cuál sería el tratamiento post que se le debería dar al momento de después de cometido el delito. Para la ONU, inclusive para la ONU, una víctima está categorizada y identificada. La material que le voy a subir también como soporte a la plataforma, establece que una víctima es el sujeto, ¿no?, que sufre daños físicos, emocionales y psicológicos sobre sus derechos fundamentales. Y ojo aquí, habla solamente, no solamente de acción, sino de omisiones que se puedan hacer también a través que me conviertan en víctima al afectar mis derechos fundamentales. Y que esta acción u omisión claramente tiene que estar obviamente establecida en la normativa, ¿no? Entonces, la ONU habla como las víctimas, aquel sujeto o sujetos que han sufrido un daño, ya sea por una acción u omisión de determinados lineamientos que establecen. Para eso, para la ONU, eso es una víctima, ¿no? Entonces, y obviamente a la ONU se entiende que establece lineamientos a niveles globales y por lo tanto en nuestro país también la incidencia al momento de que veamos un poquito la normativa se trata de eso, ¿no? Víctima es la persona que sufre daño. Entiéndase, no solamente por una acción, sino también por otra. Y eso lo vamos a generar un poquito más adelante con el tema del debate que podamos hacer directamente en clases cuando veamos desde el punto de vista, incluso lo que nos pasa, como ustedes saben que debatimos del autoconocimiento, ¿no? Si alguna vez somos considerados víctimas por alguna acción u omisión que se nos haya generado en nuestro diario vivir. Después de esto, establecen también que existen ciertos tipos de víctimas, ¿no? La doctrina establece que existen víctimas como ser la determinada, cuando el delincuente, ¿no?, ya tiene predeterminada la persona que va a generar el daño, ya sea porque es una persona conocida o porque ha realizado todo el tema del perfilamiento, ¿no?, que lo lleva a identificar a una persona a la que quiere generar daño. Principalmente esto se da cuando se trata de delitos pasionales. Y ¿no?, las víctimas indeterminadas, que son víctimas de elecciones al azar que pueden tener los delincuentes, que mayormente sean cuando sean temas de psicopatías, asesinos en serie o temas también de fraude. Tenemos las víctimas que pueden ser determinadas o víctimas indeterminadas que son lastimosamente elegidas al azar. A raíz de esto, entonces, ¿cuáles serían, enmarcándose, cuáles las principales funciones de la victimología? Generar un tema de asistencia, profundizar, ¿no?, en el rol de la víctima dentro del delito,
Señalar cuáles son los principales temores que tiene la víctima una vez cometido el hecho. Sugerir, que esto es tan importante, al igual que en la criminología, y por eso estamos haciendo nuestro proyecto socioformativo direccionado a eso. Sugerir las disposiciones legales que pueden estar relacionadas no solamente a un nivel asistencial, sino también a un nivel de prevención. Conocer estas características de la víctima, conocer la relación, ¿no? La creación y buscar el tema de la reparación del daño hace indiscutiblemente relevante el tema del estudio de la victimología. Entonces hay preguntas que incluso la victimología plantea, como ser cuáles son los factores que alguien, ¿no?, debe tener para que sea considerado, se convierta en víctima. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con la víctima al momento de cometer el delito? ¿Qué tipo de ayuda necesita? O que si alguna vez, y esta me llamó muchísimo la atención, que si alguna vez, después de cometido el delito, en algún momento al pasar el proceso judicial, se deja de ese hecho traumático de uno. ¿No? ¿Alguna vez se deja de ser víctima? ¿Qué opinan ustedes? Esto me parece muy importante perdón, de acotar en este momento del análisis, porque realmente nos lleva a pensar cuál es nuestro rol social, cuál es el tema de coadyuvar, como decimos principalmente, para evitar el tema de continuar con esta víctima. Porque existen tipos de victimización, que la ciencia los divide en tres: la primaria, la secundaria y la terciaria. El tema de la victimización primaria es cuando ocurre el hecho, cuando el daño se ocasiona. La secundaria es cuando la víctima procede a ser parte del proceso judicial. Y lo han debido escuchar muchísimo, inclusive en temas de serie, que han podido ver de un lineamiento policial o de investigación, cómo se hace revivir, se habla de revivir, que la víctima puede volver a revivir en el proceso judicial, digamos, que se antesala todo el daño que se le hizo en su momento, ¿no? Y esto puede generar y la terciaria es lo que hablábamos, que también la víctima vuelve, ¿no?, a poder revivir ese año traumático a través de la conexión que tienen de las personas que los rodean, es decir, a sus familiares, el vínculo que se tiene con el agresor y con los familiares inclusive. Entonces, tipos de victimización: la primaria, cuando se ocurre el hecho; la secundaria, cuando revivo todo esto en el proceso judicial; y la terciaria, cuando me genera este tipo de vínculos mis familiares, obviamente, que de cierta manera también son considerados como víctimas, como dice la normativa, ¿no? Inclusive con las familiares del tema del agresor. El vínculo, si estoy vinculado todavía con él. ¿No? Acuérdense que existe muchísimo en un caso de nuestro país también el tema de violencia familiar, ¿no? Entonces, después de esa tipología, eh, se tiene que pensar en la forma de sacar al sujeto dañado de esta posición de víctima. ¿Y cómo se puede lograr esto? A través de desvictimizar, obviamente, al sujeto. ¿Cómo se puede desvictimizar? A través de la reparación, de la asistencia, de tratar de dar un soporte, ¿no?, que tenga todo este tenor de dar una asistencia psicológica, social, para reconducir, obviamente, a esta persona que ha sufrido este daño a través de esta asistencia, y poder nuevamente hacer que trate de vivir una vida normal, ¿no? Sin ese estigma social del que existimos muchísimas veces y que somos cómplices también muchísimas veces, del estigma social de la víctima, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? La víctima sufrió un daño, pero tenemos que lograr, a través de la creación, no solamente una asistencia jurídica, sino psicológica y social, de desvictimizar y lograr hacer que con todo este estudio que se hace de la víctima, tratar también de evitar, de previsionar el delito, y que toda esta información del rol de la víctima pueda coadyuvar, obviamente, a que realmente se pueda reparar. Se habla mucho del tema de la reparación del daño, pero bajo mi consideración habría que analizar de qué tipo de delitos, de qué tipo de acciones o omisiones estamos hablando, ya que evidentemente van a haber daños que pueden ser considerados como irreparables, y lo que se va a tratar de hacer es principalmente tratar
¿no? De minimizar, de indemnizar de cierta manera el daño, tratando de asistir a... ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cómo se trata a la víctima en nuestro país? ¿Hay normas que ayuden al tema de la asistencia de la víctima? Pues sí, parte de ese movimiento mundial, en lo cual Bolivia forma parte de, no podía dejar de lado, digamos, de tener un soporte no solamente legal, sino también psicológico. En nuestro país, no solamente a través de la constitución política del Estado, que emana y prevalecen los derechos fundamentales, el resguardo de estos, inclusive el tema del debido proceso, también existe nuestro Código de Procedimiento Penal, donde establece los lineamientos para tratar a la víctima, e incluso existe una normativa especial, que es la norma 4, perdón, de la norma 464, que es la ley de eh, servicio plurinacional de asistencia al tema de la víctima. ¿Cuáles son los derechos que tiene nuestra normativa a la fecha respecto al tratamiento de la víctima? Bueno, tiene el derecho a la tutela, ¿no?, efectiva de todos los derechos. Todas las personas gozamos una tutela efectiva de nuestros derechos, principalmente en lo que se refiere al debido proceso. Tenemos el derecho a recibir temas de asistencia en caso de haber sido víctimas, el derecho a obtener la reparación del daño, que es todo un factor digno de estudio, del daño sufrido, cómo se hace el tema de la indemnización y la compensación del daño, y que el Estado, a través, obviamente, de las garantías constitucionales, legales que nos puedan otorgar, pues tiene que ser o jugar un rol fundamental al momento de la reparación. ¿Sí? Tenemos derecho a recibir un tema de asesoramiento jurídico, de igual manera, a recibir, a estar informado del hecho, ¿no? Porque a veces no todas las víctimas son parte de todo el proceso, y tenemos derecho a estar informados. Y sobre todo a gozar un tratamiento de igualdad dentro del proceso judicial que se lleva a cabo. Ustedes han debido también escuchar muchísimos temas de cómo se hace protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de las personas que cometen el delito. De la misma manera, ahora se trata de hacer precautelar, ¿no? Y ahí el rol del abogado es indispensable al momento de otorgar también esa tutela efectiva a los derechos, principalmente de la víctima, no solamente dentro del proceso, sino de todos los derechos que vienen vinculados legalmente a resguardar este tipo de derechos. Entonces, ¿qué autoridades están involucradas a hacer este tipo de resguardo y tutela? No solamente los abogados a través de la asistencia que se le otorga, en este caso, a la víctima, sino el Ministerio Público, la policía, toda la sociedad civil en su conjunto, y obviamente las diferentes organizaciones que no solamente pueden ser nacionales, sino también internacionales, que están abocadas y cuyo objetivo principal es otorgar un tema de asistencia a las personas que han sido que son consideradas como víctimas, ¿no? Entonces, conforme al artículo 77 en el Código de Procedimiento Penal, ¿quiénes son las víctimas en Bolivia? Víctima en Bolivia está considerada la persona que sufre, ¿no?, directamente ha sido ofendida por la comisión del delito, y también el cónyuge y su parentesco hasta el... Esto nos lleva a la ley especial 464, que les decía, la ley de servicio plurinacional de asistencia a la víctima, que tiene como objetivo crear el servicio plurinacional de asistencia a la víctima. ¿Cuál es su estructura, su formación, su organización? Y que forma parte de la tutela, ¿no?, o de la estructura directa del Ministerio Público, que brinda principalmente, y lo que establece la norma como objetivo, el otorgar una asistencia no solamente jurídica, sino también psicológica y social, principalmente a personas de escasos recursos, ¿no? Esta normativa trata de ahondar a esas personas que son víctimas y no tienen ese tipo de recursos ni siquiera para formalizar el tema de la denuncia, para tener acceso a una asistencia médica, para tener asistencia psicológica del daño sufrido. Entonces, estos son los principales objetivos que tiene la ley. ¿Cómo se financia este tema del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima? A través del Tesoro General de la Nación y otras fuentes de ingresos. Entonces, bien está fomentando este tema de la victimología a través de tener establecida una ley especial de asistencia a la víctima. Entonces, es muy importante que parte de este estudio de la criminología, ya veamos también otro elemento tan importante, y al final será el control social y parte del Estado, de que es el delincuente, la víctima. Futuramente veremos el aspecto
social, del control social y del rol precautelante del Estado a través de estas nuevas tendencias. Gracias.